Este que te muestro es el famoso test de Barteg, una prueba que utilizamos muchísimo en selección de personal en América Latina. Es la creación de un psicólogo alemán llamado Erich Barteg, que nació en julio de 1897 en Dresden, en Alemania. Su infancia y su adolescencia no son realmente muy interesantes o muy distintas de lo que uno podría esperar, pero cuando tenía 17 años estalló la Primera Guerra Mundial, fue gravemente herido y durante su convalecencia se empezó a preguntar, bueno, a mí qué me interesa, qué me gustaría hacer. Su primera parada fue la composición musical. Intentó ser un compositor y alcanzó a conocer a figuras de la música como Stravinsky y Strauss, pero desafortunadamente sus composiciones como que no pegaron muchísimo y decidió entonces dedicarse a otra cosa. En esos ires y venires, en 1921 entró en contacto con un seminario de filosofía promovido por una figura de la filosofía y del misticismo en Alemania, y en ese seminario encontró profesores pues de bastante renombre como Carl Jung o como Rabindranath Tagore o como Vasily Kandinsky, y de todos ellos aprendió algunas pocas cosas. Especialmente dos cosas le llamaron muchísimo la atención. Primero, las ideas de Kandinsky, que tenía unas especies como de teorías sobre la forma y el color y cómo ellas reflejaban la emocionalidad y como el mundo mental y espiritual de los seres humanos. Eso se le quedó y ya van a ver cómo es importante para el test que desarrolló. Y lo segundo fueron las ideas del psicoanálisis que les llegaron por Jung. Tanto así que le escribió a Freud una carta diciéndole, bueno, ¿yo cómo puedo ser analista? Desafortunadamente, en esa época los analistas todos tenían que ser médicos como Freud, y Bartek no tenía ningún grado académico, así que no pudo ser psicoanalista, pero Freud le dijo, analízate, eso es importante. Así que se analizó, y una de las personas con las cuales se analizó fue Therese de Benedek, quien más adelante fuera una de las pioneras del psicoanálisis en Estados Unidos. Bueno, en fin, después de aprender lo que había aprendido de psicoanálisis y de filosofía, decidió que quería estudiar psicología. Así que primero entró a la universidad en Dresden, donde vivía, pero después se pasó a Leipzig. Si ustedes recuerdan, Leipzig era hacía unas pocas décadas la cuna de la psicología científica, era donde Wundt había empezado a trabajar, había fundado su laboratorio de psicología, había empezado a trabajar sobre el tema de la introspección y de la descomposición de las experiencias psicológicas en sus componentes más simples. Por eso lo recuerdan ustedes como estructuralistas, porque la idea era como coger toda la experiencia psicológica y mirar cuáles eran los componentes sensoriales, cómo separarla. No todo el mundo creía eso, y ustedes se acuerdan que una escuela que rechazó esa idea estructuralista fue una psicología que después se llamó psicología Gestalt o psicología de la forma o de la buena forma. Ustedes recordarán que en Berlín esta escuela estaba como promovida o representada por tres personajes muy reconocidos, que eran Wertheimer, Kafka y Köhler. Ellos trabajaban sobre lo que ustedes recuerdan que es el movimiento Phi y estas cosas de la experiencia holística en la percepción, y formularon allí sus leyes de la Gestalt, la ley de cierre o la ley de semejanza o la ley de pregnancia y todas estas que ustedes conocen. Pero en Leipzig, después de Wundt, llegó un psicólogo llamado Felix Krüger. Krüger también era un seguidor de la idea de la Gestalt. Él llamaba a su psicología psicología de la totalidad o Ganzheit. Y tenía la misma idea de que la experiencia humana es holística y que además nosotros no deberíamos buscar cómo se forman las buenas formas, sino cuál es su origen y cómo están relacionadas con la emoción y la personalidad. Bueno, pues a esta escuela llegó Bartek y empezó a trabajar sobre, bueno, cómo integro todo lo que sé, cómo integro el psicoanálisis, cómo integro el arte, cómo integro este conocimiento que me están dando en Leipzig, y decidió empezar a trabajar sobre la idea de cómo los dibujos reflejan la personalidad, o el carácter, como se le decía entonces. Decidió utilizar una teoría de la personalidad muy conocida en esa época, que era la teoría de Friedrich Sander. Y Sander decía que uno tiene una personalidad que puede ser analítica, o puede ser sintética, o puede ser como una mezcla. Así que Bartek empezó a estudiar formas de sugerirles a las personas cómo dibujar a través de un dibujo incompleto y ver cómo lo completaban. Y así nació este test llamado hoy en día el test de Bartek, que nació en este libro que les estoy mostrando, este mamotreto, que es la tesis doctoral de Bartek. Bartek sugería un sistema de puntuación bastante complicado y bastante difícil para su prueba. Lo que él buscaba era pues donde estaba lo experiencial y donde estaba lo relacionado con el contenido de los dibujos, y luego miraba qué tan dinámico era, qué tan fluido, qué tan
como ornamental. Había un montón de dimensiones que él propuso y que les estoy mostrando aquí para puntuar los dibujos. Y ya les quiero decir, por cierto, que Bartek no sugería que los diferentes cuadros eran diferentes aspectos del alma o diferentes aspectos de la personalidad, sino que había que interpretar todo el set de 8 campos y había que en todos los campos puntuar esa dimensión de la personalidad hasta que al final uno tuviera un puntaje final que le sugiriera el tipo de personalidad que cada uno tenía. Por esa época, cuando él entregó su tesis doctoral, los nazis ya se habían tomado el poder en Alemania y la dirección del departamento de psicología cambió y empezó a dirigirla un señor Hans Volkert, mucho más alineado con las ideas nacionalsocialistas, y una de estas ideas nacionalsocialistas era que la psicología psicoanalítica o el sistema psicoanalítico pues era como psicología de judíos. Recuerden que Sigmund Freud era judío y pues todos aquellos que simpatizaran con eso al principio eran vistos con mucho recelo y ya después francamente matoneados, digamos, cuando no de verdad pues se les hacían cosas terribles. Volkert se dio cuenta de las simpatías que Bartek tenía por el psicoanálisis y le dijo, bueno, pues tú no puedes estar más en este departamento. Afortunadamente por su experiencia y por ya tener el doctorado en psicología, el gobierno lo contrató, afortunadamente para él, claro, el gobierno lo contrató y lo puso a hacer pruebas, hasta fabricarlas y además a evaluar gente para el esfuerzo de la guerra. Cuando se terminó la guerra, pues como Bartek tenía la membresía del partido nazi que había tenido que tener para seguir trabajando, lo sometieron al proceso de denazificación y le quitaron su permiso para ejercer como psicólogo en 1940 y hasta 1949. Después de eso lo perdonaron y él siguió trabajando como psicólogo clínico. No pudo desarrollar muchísimo su test después porque para esa época los soviéticos se habían tomado Alemania del Este, él estaba en Berlín del Este, y por supuesto pues la psicología, la única psicología que podía haber en ese momento, en ese lugar, era de corte marxista, y pues entonces Bartek tuvo que tratar de combinar su trabajo con una perspectiva pavloviana, una perspectiva reflexológica. Siguió trabajando, se retiró en 1960 y murió en 1983, ya bastante mayor. Mientras le pasaba, de todas maneras, a Bartek lo que le pasó después de la guerra, que le retiraron su permiso para ser psicólogo y que después tuvo que trabajar como clínico o trabajó como clínico. Mientras tanto, pues había un montón de gente interesada de todas maneras en la prueba. La prueba pues, le dio un impulso a un congreso que se hizo en Suiza a finales de los años 40, de los 1940, al que asistieron psicólogos de varias partes de Europa, incluso de Estados Unidos. De ese congreso parece que se enteró una psicóloga belga llamada Marianne Kinget, quien fue a Estados Unidos, emigró a Estados Unidos y trabajó con Carl Rogers, y era una psicóloga humanista, pero que en sus primeros años también trabajó con el Bartek y trató de diseñar un sistema de puntuación un poquito más simple que el que tenía Bartek, porque la verdad una de las cosas que obstaculizó su difusión fue que el sistema era bastante complicado. Desafortunadamente pues no lo logró y después vino, sí que logró hacer un sistema de puntuación, pero después vino la revolución cognitiva y desafortunadamente pues todos estos esfuerzos en Estados Unidos nunca de verdad pegaron los esfuerzos psicoanalíticos y los esfuerzos proyectivos. Nunca se instalaron como en otros sitios de Europa. En otros sitios de Europa, por supuesto, otras personas estaban creando sus propios sistemas de puntuación y quizás uno de los más famosos es el de Alejandro Crisi, un psicólogo italiano que tiene un sistema que es uno de los más usados en Europa, el Crisi-Bartek System, que lo difunde su Instituto Bartek. Si lo buscan en internet lo pueden encontrar y verán que hace seminarios de Bartek durante todo el año, básicamente, sobre este sistema. En Latinoamérica nos llegó sobre todo a través de un libro que se llama El lenguaje del diseño, de Carlos Wiedema y Pedro de Alfonso, donde se propone por primera vez la idea de los 16 campos, de que haya un Bartek de 16 campos en vez de 8, y además de ahí parece que viene la idea de que cada cuadro representa una parte de la personalidad o una parte del mundo psicológico de los seres humanos. Va más o menos así. El primer cuadro se supone que es el yo, el autoconcepto, la autoimagen. El segundo es la feminidad y la sensibilidad. El tercero sería como la motivación del logro o el instinto que nos lleva a tratar de lograr cosas. El cuarto es el campo de los conflictos inconscientes. El quinto sería como las energías un poco agresivas, la ambición, pero más la que implica dar codazos a ver cómo llego a donde quiero llegar. El sexto campo es el relacionado con la intelectualidad y con la racionalidad.
el séptimo con la sensualidad y el erotismo, y el octavo con el super yo, las normas, los valores y la relación con el mundo. Va más o menos así, aunque ustedes, dependiendo del sistema que elijan, van a encontrar algunas diferencias en cuanto a lo que los sistemas consideran que cada cuadro representa. Es imposible realmente meternos en desglosar estos sistemas porque todos son complicados y además exigen que uno tenga un conocimiento del modelo desde el cual esta prueba se creó, del modelo psicoanalítico, que conozca mucho de personalidad, así que solamente les voy a hablar por ahora de la aplicación. Cuando quieren aplicar un Bartec, lo importante es asegurar el material, la hoja que les mostré, un lápiz del número 2 y mucha disposición, ojos bien abiertos, oídos bien abiertos para ver qué hace nuestro consultante. Luego le dan una consigna, que es la instrucción general que se da cuando uno da una prueba y que le indica a la persona qué es lo que hay que hacer. Y va más o menos así. Mira esta hoja. Tiene en el centro 8 recuadros con borde grueso. Dentro de cada uno de estos recuadros hay como un indicio de dibujo, un fragmento de un dibujo incompleto. Tu tarea ahorita es, con el lápiz, completar esos dibujos con algo de tu imaginación. No te preocupes si no te está quedando muy bien o si no te sientes muy bien con la forma como dibujas, porque esta no es una tarea de habilidad artística. No me interesa si sabes dibujar bien o mal, simplemente que llenes con algo de tu imaginación. No tienes que seguir el orden, pero sí es importante que cuando termines un dibujo le pongas el número consecutivo que tiene. El primero que termines le pones arriba el número 1, el segundo el número 2 y así hasta el número 8. Después de que termines los dibujos, dales por favor un título y después dime aquí abajo cuál es el dibujo que más te gustó, el que menos te gustó, el que más fácil te pareció hacer y el que menos fácil te pareció hacer. ¿Tienes alguna pregunta? Para esta parte de aplicación es importante destacar entonces algunos elementos. El primero, el indicio de dibujo o fragmento de dibujo. Nunca se le indica a la persona, mira, aquí hay un punto o mira, aquí hay una raya, sino se le dice, hay un dibujo incompleto y tú completa con algo de tu imaginación. Ese es otro elemento muy importante. Tercero, cuando yo estoy dando las instrucciones, trato de no tocar la hoja ni de señalar cosas para no darle una indicación a la persona de dónde empezar a dibujar o qué es exactamente como lo que yo quisiera que hiciera, sino que su aparato psíquico pueda proyectar directamente lo que quiere proyectar sin que haya mucha intervención de mi parte. Tercero, muy importante, formarse en el modelo. Es decir, estas interpretaciones de estas pruebas proyectivas sin saber, sin tener algún conocimiento moderado de psicoanálisis y ojalá algún tiempo de análisis, pues son muy difíciles y no son muy buenas. Si tienen como dudas sobre si su conocimiento del modelo es bueno o suficiente, o si dudan sobre la confiabilidad y la validez del Bartec, siempre les recomiendo por favor complementen esta prueba en cualquier caso con pruebas psicométricas de personalidad y pruebas psicométricas de otros dominios como emocionales, resiliencia, afrontamiento, para cruzar información y no dependan solamente del Bartec como hace tanta gente para la evaluación de selección de personal o en otros contextos. Traten de cruzar con otras fuentes de información y con otras pruebas y siempre, como siempre, en el marco de un proceso completo de evaluación. Es decir, nada de que esta prueba y ya sale. No, con una entrevista de admisión, con un proceso de formulación de caso, de hipótesis, etcétera. Y ahí sí utilizar la prueba y utilizar otras pruebas en diferentes momentos para poder dar una buena indicación de cuál es el diagnóstico de nuestro consultante y para dónde seguir. ¿Listo? Espero que les haya servido y que entiendan ahora un poquito mejor de dónde viene la prueba de Bartec, por qué la utilizamos tanto y cuáles son algunas pautas para su aplicación y para su calificación.